Bueno, muy buenas noches, les damos la bienvenida de parte de la Universidad Nacional. Desde el curso de Cultura Política, en la noche de hoy nos encontramos con Heraclio Gil, de Norcasia. Muchísimas gracias, Heraclio, por abrirnos las puertas de su negocio, de su hogar. En este momento vamos a compartir un poquito sobre los conocimientos que usted tiene acerca de Estado, nación, gobierno, la diferencia que puede haber entre política y lo político, algunos elementos que pueden componer la cultura política y cómo se definirían los derechos y deberes del ciudadano, ¿le parece? Correcto. Bueno, entonces demos inicio y según su perspectiva, señor Heraclio, ¿qué diferencia puede haber o qué relación puede haber entre Estado, nación y gobierno? Pues el Estado es una porción pequeña de la nación y el gobierno es el ente por el cual se mueven las cosas en la nación, el que dirige la nación. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué diferencia o relación cree usted que hay entre participación política y democracia? La participación política es la que uno ejerce, ¿cierto? Y la democracia pues es la que nosotros somos un estado de derecho de estado de democracia. ¿Es que es? La democracia es la que nos distingue de ser como libres, de tener una opción para elegir. Eso es. ¿Y cómo definiría entonces usted la política? La política es aquella que nos permite ayudarnos entre sí, colaborarnos, crear algo como en comunidad. Eso es. ¿Y qué diferencia puede existir entre política y lo político? Política y lo político. Política y lo político sería... Lo que pasa es que a veces nos confundimos mucho. Lo político es ayudarnos entre sí, colaborarnos, y hay otro que es la politiquería, que eso es otro aspecto, que ya en nuestro ámbito es, por ejemplo, regalar tejas de zinc, ladrillos, etcétera. ¿Y qué elementos considera usted que componen la cultura política? ¿Qué elementos en la cultura política? Entre ellos la participación y el voto. ¿Qué más? Algunos aspectos que son, por ejemplo, lo que es el referendo, los referendos, esas participaciones democráticas, lo que es también entra ahí a tener la tutela, también es parte de eso. Bueno, señor Heraclio, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué elementos considera usted que involucra el ser ciudadano y cómo definiría usted los derechos y deberes que tenemos todos los ciudadanos? Pues los ciudadanos tenemos acción en el gobierno, como elegir y también ser elegidos. También tenemos derechos a que se nos respeten nuestros derechos en cuanto a... En la Constitución está estipulado todo eso, ¿cierto? Y la otra es, ¿cómo es? Los deberes del ciudadano. Los deberes del ciudadano. Pues lo que pasa es que tenemos una carta magna, lo que es la Constitución política. En ella se establecen varias reglas que debemos tener. Tenemos que estar pendientes de eso, y además el gobierno también entra en participar ahí. Y los deberes de nosotros, pues como ciudadanos, son muchos. En ellos tenemos que estar pendientes en la Constitución y en los reglamentos que establezca el gobierno para vivir en comunidad. Bueno, Heraclio, muchísimas gracias. Muy agradecido por esta entrevista. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes, que estén bien.